o falso servicio de castigo. A mí me pidieron que desarrolle una ponencia que yo di hace muchos años, que se titulaba De niños en peligro a niños peligrosos. Yo creo que la mejor manera de explicar esto es contándoos cómo empecé a trabajar con los chavales, qué nos pasaba al principio, qué nos pasaba luego, qué nos pasaba recientemente, y así vais a ver perfectamente la transición de cómo niños que se pensaba que eran necesitados, que estaban en peligro, luego empezó a pensarse que eran peligrosos y ahora se piensan cosas mucho peores de ellos. Todo esto lo voy a explicar. Mirad, cuando yo empecé a trabajar con estos chiquillos, con chiquillos marginados, porque entonces ya llevaba muchos años de profesor, cuando yo empecé a trabajar con chiquillos marginados en el año 60 y tantos, cerca de los 70 ya. Había un barrio en Madrid, que era el barrio más marginal. Yo era profesor en la universidad, no me interesaba el mundo de la universidad, siempre me atrajo mucho el mundo de los problemas de los chiquillos, no me interesaba la universidad, y entonces en un momento determinado decidí, mira, o dedico la vida a una cosa o a la otra, pero son cosas tan distantes que no es posible llevar a mucho tiempo. Y entonces dejé la universidad y le pregunté a un amigo mío que era sociólogo, oye, ¿cuál es el barrio más marginal de Madrid? Y me dijo, el barrio de Acelsa. En los 70, el barrio de Acelsa era el barrio más marginal de Madrid. Y recuerdo que le dije, ¿y qué hago yo para entrar en el barrio? Y me dijo, pues mira, vete a pasar por allí, que cuando te vean, te van a ver que eres un extraterrestre y te van a preguntar qué vas a hacer allí. Y en efecto, me fui al barrio de Acelsa, intenté pasar por allí. Recuerdo que la primera vez que subí al barrio, todos los perros del barrio salieron a ladrarme. Fijaros si un universitario resulta chocante en un barrio de estos. Todos los perros del barrio salieron a ladrarme. No sé qué pinta llevaría, pero debía llevar una pinta de pijo espantosa. Total, que vi que había una escuelita en aquel barrio, me acerqué a la escuela, oye, yo soy psicólogo, yo soy filósofo, yo soy profesor, ¿en qué os puedo ayudar? No, nada, es un colectivo oficial, es una escuela pequeña oficial, hoy ya tenemos todos los profesores, pero entonces yo no puedo hacer nada aquí, pues no. Como soy muy cabezota, decidí seguir yendo a la escuela, a ver si yo descubría algo que podía hacer allí. Hasta que alguna persona con un buen corazón me dijo, mira, hombre, si quieres meterte a trabajar con los chavalitos, organiza equipos de fútbol, organiza excursiones, organiza cosas de esas y ya verás cómo es. Y inmediatamente me puse a hacer eso, me puse a trabajar con los chavalitos, o sea, me puse a organizar formillas con los chavales. Claro, inmediatamente los papás, aquel barrio tenía una población de un 70% de gitanos, un 10% de gente muy pobre y un 20% de delincuentes. Era la población de la Acelsa en ese momento. 70% gitanos, 20% delincuentes y 10% emigrantes, gente pobre que llegaba ahí. Cuando vieron un señor mayor que jugaba con los chiquillos, dijeron, a ver, ¿qué es un sujeto? A ver si es un sujeto que se puede fiar o es peligroso. Y entonces, muy al estilo gitano, me empezaron a invitar a tomar café en sus casas. Y yo empecé a visitar las casas de los gitanos. Los chavalillos estaban encantados conmigo porque no solo pasábamos estupendamente bien. Y entonces llegaban a su casa, don Enrique, con don Enrique hemos ido, con don Enrique hemos jugado, con don Enrique. Y bueno, pues así me empecé a meter en las casas de aquella población muy marginal. Bien, ¿qué es lo primero que yo me encontré en la Acelsa? Lo primero que me encontré en la Acelsa, de un modo clarísimo, era la pobreza que yo llamo carencial. O sea, era un barrio situado en 1970. Era un barrio construido de chabolas, precisamente se llamaba la Acelsa,
Cerámica Ladrillera Sociedad Anónima, porque los que llegaban mangaban ladrillos y tejas en la cerámica y construían sus chabonitas por las noches, lo ocupaban con toda la familia y ya no se atrevían a echarlos de ahí. Bien, lo primero que me encontré yo en la Celsa era una pobreza tremenda. Vivían en chabolas, por supuesto sin agua corriente, había que ir a 3 kilómetros a buscar agua, sin luz eléctrica, por supuesto tenían que empalmar cables clandestinos en los postes de la carretera para chupar electricidad para el barrio, y casi todos vivían de la busca. La busca es que cerca del barrio, a 3 kilómetros del barrio, había un vertedero de todos los desperdicios de Madrid. Y entonces toda la población de la Celsa iba al vertedero, rastreaba. En un vertedero puedes encontrar joyas, puedes encontrar pistolas, puedes encontrar alimentos en proceso de deterioro, pero algunos que todavía están bien, puedes encontrar de todo. La gente vivía pobrísimamente, no tenían trabajo y vivían de la busca. Y algunos, el 20% de la población, salía a la ciudad a mandar, a robar. Entonces, vivían como gente pobre. Yo que venía de la universidad pensaba que estaba en el culo del mundo, que aquello era lo último de la humanidad. No se me ocurría pensar que estábamos viviendo en el paraíso y no lo sabíamos. Porque sí es cierto que había una pobreza tremenda, tan tremenda que, por ejemplo, en una lluvia tremenda que hubo, se montó una riada y hubo que hacer cadena humana para sacar a los viejos, a los niños y tal, del agua, para que no los arrastrara a la corriente. O sea, vivíamos pobreza radical. Pero los pobres de bienes materiales tienen mucha riqueza. Por ejemplo, eran vecinos muy unidos, eran vecinos que se conocían todos a todos, eran vecinos que se ayudaban todos a todos, eran vecinos que montaban fiestecillas muy alegres, eran vecinos, o sea, que habían aprendido a vivir con su pobreza carencial. Como la pobreza carencial la ha habido siempre, no la voy a explicar más, porque la conocéis seguro, al menos de oídas, la conocéis igual que yo. Bien, así pasé del 1970 hasta el 1980 luchando contra la pobreza carencial de lo que yo había decidido que era mi gente. En los años 80 ocurrieron 2 cataclismos que nos cambiaron absolutamente la vida. Bueno, voy a añadir un detalle de los años que acabo de hablar, 70, de pobreza carencial. Los niños de aquel barrio eran retratadamente pobres y en la ciudad suscitaban compasión. Por ejemplo, si una familia gitana o valla de aquel barrio se iba al centro de la ciudad y pedía limosna, iba rodeada de niños, la gente decía, pobrecillos, fíjate cómo están, y les daban limosna. Es decir, el pobre de pobreza carencial suscita lástima. Y la lástima puede ser una fuente de ingresos. Llegaron los años 80. En los años 80 nos ocurrieron 2 cataclismos. Primer cataclismo, se empezó a hablar, años 80, se empezó a hablar de la reconversión industrial de España. España no era competitiva, España iba a entrar en Europa, España tenía que ponerse al día. Entonces, los astilleros de Sagunto no eran rentables, o sea que había que dejar a 12.000 obreros de Sagunto, o 6.000, 12.000, los que fueran, no recuerdo, en paro. Cerraron los astilleros de Sagunto. Los astilleros de Ferrol no eran rentables, pues cerraron. La pesca en Galicia en los años 70, era el segundo productor de pescado del mundo, después de Corea. Pero la pesca gallega no era rentable y entonces cerraron la pesca en Galicia. En Asturias había leche, el ganado vacuno asturiano, la leche asturiana era famosa, pero no era competitiva con la leche suiza, con la leche holandesa y con la leche alemana.
O sea que había que cerrar casi todas las ganaderías de Asturias. Y la minería de León no era rentable, ni el hierro ni el carbón era comparable para competir con el carbón y el hierro alemán, o el carbón y el hierro francés. Entonces cerraron la minería de León. Cerraron. Y empezó a aparecer este fenómeno que hoy ya no es tan familiar porque se ha generalizado en España. El trabajo basura, el paro, la desubicación laboral, todas las desgracias que nos trajo esto. Claro, Europa había decidido que España fuera algo así como una república bananera. España va a ser la zona de turismo para los alemanes, los de países fríos. Estos van a venir a pasar sus vacaciones en el sol español. Entonces España lo que necesita es muchos hoteles, muchas carreteras, muchos aeropuertos, mucho turismo. Lo demás sobra de España. Claro, todo eso muy bien mientras haya mucho dinero y entre muchos turistas y nos dejen mucho dinero. Pero como haya una crisis en Europa y tengan menos turistas y nos dejen menos dinero, o hayamos construido demasiados hoteles y los tengamos vacíos, y hayamos construido demasiadas viviendas y los tengamos vacíos, o hayamos construido aeropuertos en los que no aterriza ni un avión, entonces a España le ocurre lo que le ha ocurrido, que nos han metido en la más feo de las miserias y de las crisis, y nos han metido Alemania, etcétera, la Europa. Bien, como nosotros ya éramos pobres, no nos preocupaba. Tontos de nosotros que pensábamos que a nosotros no nos afectaba aquello. Nosotros ya éramos pobres, en la CESA ya todos eran muy pobres. Éramos el último eslabón de la cadena laboral. Pero si toda la cadena baja de nivel, los de abajo siguen bajando de nivel. Y nos fuimos hasta el hoyo, que a partir de ese momento resultó absolutamente inimaginable que alguien de la CESA ni pudiera trabajar, ni pudiera sacar subvenciones, ni pudiera vivir de nada. Y empezaron los de la CESA a morirse de hambre. Y hombre, en un momento en que España es integrada en Europa, no queda bien que la gente se esté muriendo de hambre. Y mira por dónde apareció la solución. En 2 semanas, el barrio de la CESA se convirtió en la capital de España del tráfico de drogas. Primero fueron anfetaminas, después hachís, luego heroína y muchos años después cocaína. En 2 semanas empezamos a ver llenarse el barrio de cochazos de lujo, camiones que entraban, camiones que salían. Toma ya. Esto es absolutamente histórico. Yo lo viví, yo lo vi con mis ojos. Se nos llenó la CESA de drogas. Por ejemplo, chavalillos míos que eran de la CESA, llegaban personas desconocidas que le decían: mira, chaval, estos son 10 gramos. Si los vendes a tal precio, la 10ª parte te la quedas para ti. Tú vendes 9 y la 10ª parte te la quedas, que la puedes o consumir o la puedes vender y hacerte rico. Para ser gráfico y ser breve, recuerdo un chavalillo mío que estaba sin trabajo, y yo con un chavalillo de 17 años, y yo con mucho esfuerzo le encontré un trabajo. Y el chaval se levantaba a las 7 de la mañana, iba al trabajo, volvía agotado, solo con ganas de acostarse para dormir y levantarse a las 7 de la mañana para ir al trabajo. Y un día me dice: Enrique, dejé el trabajo. Pero hombre, con lo que nos ha costado encontrarlo, ¿cómo se te ocurre dejar el trabajo? Y este chaval con 17 años y lucidez me dijo: mira, Enrique, yo me levanto a las 7 de la mañana, voy al trabajo. Chaval, carga estas cajas de no sé qué. Chaval, lleva estos sacos. Chaval, eres gilipollas, has hecho esto mal. Chaval, hasta que acabo agotado. Entonces mi vida es
esclavitud y dormir para recuperarme. Pero si vendo 10 gramos de hachís en una semana, gano lo de todo el mes. Y puedo dormir, pasear, ir al cine y vivir la vida. Y si vendo 10 gramos de heroína, en un día gano lo del mes. ¿Cómo quieres que me deslomen un mes entero? ¿Me explico? Es decir, los que organizan esos negocios saben organizarlos muy bien y saben hacerlos funcionar muy bien. Total, que todos nuestros chavales empezaron a consumir heroína y se nos empezaron a morir como chinches. Yo en un mes de enero fui 5 veces al cementerio a enterrar niños. Lo recuerdo bien. En un mes de enero fui 5 veces al cementerio a enterrar niños. Se nos empezaron a morir como chinches y se nos empezaron a hacer ricos sin trabajar. Claro, mi casa se convirtió en un caos. Tenía mi casa llena de chavales. Porque durante unos años viví en la Celsa, 3 años. Luego monté mi pisito y se me llenaban los chavales de la Celsa y de otros barrios. Además, de la Junta de Protección dijeron: usted no coge niños, le podemos mandar niños de los hospicios. Sí, sí. Y luego me llamó al juez: tenemos niños que no caben en ningún reformatorio porque no se adaptan, no sé qué. ¿Usted nos cogería niños de los reformatorios? Sí, sí. Y lo que no quería en ningún reformatorio lo mandaban a mi casa. Total, que mi casa estaba llenita de chavales de reformatorio, de hospicios y de la miseria. Pero claro, cuando los chavales solo eran chavales, yo me entendía con ellos y organizábamos la vida bien. Pero cuando los chavales eran botellas llenas de drogas, yo no hablaba con chavales, hablaba con hijos, con fulanos hijos, y ocurría de todo. Hombre, hasta que robaban las sábanas de las camas para venderlas y comprar granitos de droga, fuera para negociar, fuera para consumir. Y claro, entonces, años 80, 82, fue cuando el Ministerio del Interior montó una gigantesca campaña que yo recogí en un librito que está ahí, que se titula La calle es de todos. Montaron una gigantesca campaña para convencer a la sociedad española que los muchachos se habían vuelto peligrosísimos. Es que son drogadictos. Es que un niño de 13 años con una navaja en el bolsillo es un peligro. Es que un niño de 15 años es un violador. Es que... Y estuvieron durante años comiéndole el coco en la televisión y en la prensa y en la radio a todos los españoles para decir que los que antes éramos pobrecitos de la Celsa que daban pena, ahora nos habíamos convertido en peligrosísimos sujetos que llevaban navajas, podían poner bombas. Lo recuerdo. Ese libro está hecho de recortes de periódicos. Periódicos que decían: si un chico entra con una mochila, cuidado, que puede llevar una bomba dentro. Total, que en los años 70 yo viví la pobreza carencial. Y en los años 80 yo viví la pobreza criminalizada. Antes mis niños eran pobrecitos, ahora mis niños eran oficialmente los criminales. Yo he tenido en mi casa muchos chavales que se hicieron famosos en la prensa. El Babilla, el Guilla, el Gasolina, el Pipi, el Mosqui. Salía todos los días en los periódicos. En una ocasión conseguimos que un periodista, lo conseguimos nosotros, le hiciera una entrevista al Guille. Y el Guille diciendo que oiga, que yo no soy ese criminal que usted dice, que ustedes dicen. Esa es la etiqueta que me han puesto. Yo soy un ciudadano que quiero sobrevivir, tengo 16 años. Eso también se publicó en un periódico. O sea, que primero vivimos la pobreza carencial, años 70.
y en los años 80 vivimos la pobreza criminal. Y ya entonces sí que pensamos que ya no podía irnos peor. Después de esto, ¿qué nos podrá ocurrir? Que sea peor que esto. Hemos pasado del cielo al infierno. ¿Quién nos iba a decir que el peor infierno todavía iba a venir? Porque en los años 90 los legisladores sacaron 3 leyes que modificaron toda la noción de lo que es un muchacho en el mundo. La Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley Penal de Menores y el Decreto de Derechos y Deberes de los Adultos. Con esas 3 leyes cambiaron la noción de niño en España. Tanto que hasta en el lenguaje. Antes los niños eran niños, chavalillos, zagales, y ahora todos son menores. El menor es un concepto jurídico penal o jurídico civil, pero para ellos solo se aplica en el aspecto jurídico penal. Bien, sacaron esas leyes y a la sombra de esas leyes se han montado centenares de ONGs, centenares de empresas privadas, centenares de negocios, centenares de profesionales dedicados para atender a esta pobre población. Os voy a dar como 3 o 4 pinceladas para no alargarme. A ver si hacemos como si fuéramos algo. Con 4 dibujitos construimos un poco la idea de los niños como materia de consumo. Pasamos de ser niños pobres a ser niños criminales. Y después de ser niños criminales a ser materia de consumo de especialistas, de consumo de técnicos, de consumo de sociólogos, de psicólogos, de pedagogos, de educadores de calle, de educadores sin calle, y sobre todo de ONGs, más ONGs, más ONGs, más ONGs, empresas privadas. Por ejemplo, Eulen entró en España para recoger basuras. Es una multinacional que entró en Madrid para recoger las basuras de la ciudad. Ahora tiene montado un montón de centros de recogida de niños basura. La Comunidad de Madrid durante 100 años tuvo un reformatorio. El reformatorio de chavalillos de Carabanchel. Desde que salieron estas leyes, en este momento hay 17 o 19 reformatorios. Si son 17, 15 son privados, empresas como Eulen. Y si son 19, 17 son privados. Yo sé que esos 2 son públicos, todos los demás son privados. En su momento eran 17, pero como es crucial, había en este momento no sé si son 17 o 19. Os voy a contar una historia de un reformatorio. Llega una multinacional y habla con los jefes de la Comunidad de Madrid y le dice: mire, ustedes necesitan centros para menores, nosotros les vamos a gestionar uno. Ah, pues muy bien, estupendo. Pero necesitamos sitio. Y entonces la Comunidad de Madrid generosamente les cede una finca enorme que va a ser el reformatorio. En las afueras, a 20 kilómetros o 30 de Madrid, les cede territorio municipal, gratuitamente, porque como van a hacer un bien a la sociedad, esta empresa va a hacer un bien a la sociedad, ya son dueños del territorio por cesión. Y ahora dicen: bueno, tenemos que construirlo. Subvenciónennos ustedes la construcción. Y entonces el Estado les da dinero y ellos, con el dinero de los ciudadanos, construyen el reformatorio. Luego, ese reformatorio tiene que ser atendido. Tiene que tener psicólogos, pedagogos, educadores, guardas jurados, más guardas jurados, tiene que tener cocineros, tiene que tener limpiadores, no se preocupe, Comunidad de Madrid, que nuestra empresa multinacional tiene todos esos servicios. Mire, tenemos el área de limpieza, tenemos el área de trabajo social, tenemos psicólogos, usted nos subvenciona y nosotros le prestamos el servicio.
Y los ciudadanos españoles siguen dándole dinero a esta multinacional. Y de repente la multinacional dice, ya tenemos el centro funcionando, pero las familias, las más próximas son de Madrid, de 30 kilómetros. Las más lejanas pueden ser de Córdoba. No puede la gente venir desde Madrid. Primero necesitamos trazar una carretera. Nos la subvenciona. Y los ciudadanos españoles, esta empresa, le pagan una carretera. Mire, la gente que viene tiene que pernoctar. Necesitamos construir un hotelito cerca de la prisión. Y la Comunidad de Madrid le paga el hotelito. Lo construye. Con cocinero, con limpiador, con no sé qué, con no sé qué. No sé si me explico. Es decir, los ciudadanos, a través de estos alucinantes gobernantes que tenemos, están enriqueciendo a una empresa multinacional privada con los dineros que tanto trabajo nos cuesta. Yo conozco mamás que se me han quejado de lo siguiente: es que yo ya no tengo vida propia. Es que a las 10 de la mañana me mandan que lleve al niño al psicólogo, porque si no me lo quitan. Y la mamá tiene que dejar el trabajo y llevar al niño al psicólogo, porque si no la comunidad se lo quita. Pero es que a las 12 de la mañana tengo que llevar al niño al logopeda, porque si no la comunidad me lo quita. Y la mamá sale del psicólogo y se va al logopeda. Pero es que. O sea, una mamá que se ha convertido en materia de consumo del psicólogo, del logopeda, de la ONG, de la comunidad. ¿Me explico? Mirad, antes se decía que vivíamos en la sociedad de consumo. El que tiene consume y el que no tiene se aguanta. Ahora no. Desde los años 90 vivimos en una sociedad que es posterior a la del consumo. Es la sociedad de consumidores y consumidos. Unos consumen sus expectativas de futuro, consumen su tiempo, consumen su esperanza, consumen todo para que la clase media, que iba peligrosamente resbalando hacia la pobreza, pueda encontrar puestos de trabajo. Su trabajo consiste en control de los que no tienen. ¿Me explico? No sé si os veo con una cara así de desconcierto, que no sé si es que no me estáis entendiendo o seguramente es que yo no me estoy explicando bien. ¿Está claro? Sí. Incluso te lo voy a repetir leyendo una cosita, que es otra manera de repetirlo, y como cuando lo haces por escrito, mides cada palabra, te voy a leer un párrafo de un escrito que yo dejé ahí por si alguien tiene curiosidad. Leo este párrafo, es esto. Hasta los años 80, los niños que eran pobres o que tenían otros problemas eran sentidos por todos como asunto que a todos nos competía. En primer lugar, a su gente, y por extensión a cualquiera que tuviera sensibilidad. Pero precisamente en esa década se montó una gran campaña propagandística supuestamente para prestar atención especial a la infancia. Y acto seguido promulgaron una legislación sobre la infancia, una legislación fiscalizadora y contundente. El resultado de eso fue que los problemas de nuestros niños ya casi no son nuestros. Los problemas de nuestros niños ya casi no son nuestros, sino de los especialistas, de las instituciones públicas y de agencias privadas. A partir de ahí, los niños más necesitados de nuestra atención desaparecieron del mapa. Hasta el extremo de que si tú tienes en tu entorno algún niño vecino, o alumno, o amigo, o algo pariente, pero te lo tienen retenidos esas instituciones públicas o agencias privadas, ni siquiera te permitirán verle. Como no seas el padre o la madre, ni siquiera te permitirán verle, ni interesarte por él, ni enterarte de lo que tan en secreto le estén haciendo, sobre pretexto de que no eres nadie competente en el asunto. Como el asunto ya está en manos de la institución,
la ciudadanía no pinta absolutamente nada. Ni le cabe reclamar y menos denunciar, porque supuestamente todo se hace conforme a la ley. Bajo tan tenebroso sistema institucional, conocemos infinidad de niños que se nos han vuelto inaccesibles, invisibles. Niños sometidos a encerramientos sociales y psiquiátricos que con mucha frecuencia les inducen al suicidio y casi siempre a reacciones defensivas violentas. Niños sobre los que la ciudadanía no tenemos nada que decir, ni menos denunciar, porque son niños que por ley están fuera del mapa. No sé si quedó más claro o a lo mejor quedó más oscuro. Bien. Entonces, yo primero luché contra la pobreza carencial de los chiquillos. Después luché contra la pobreza criminalizada de mis chiquillos. Luego tuve que luchar contra la pobreza convertida en gran negocio de empresas privadas, de instituciones públicas, de psicólogos, pedagogos, educadores, no sé qué, etc. Y hemos llegado al momento en que hemos llegado, lo escribí en ese párrafo que he dicho. En este momento conocemos decenas de chiquillos en tratamiento psiquiátrico que sabemos, lo digo como especialista en la materia, que no necesita psiquiatra. El niño no necesita psiquiatra, el psiquiatra necesita psiquiatra para seguir comiendo. ¿Me explico? Total, que como hemos llegado a este pozo, que confío que ya no tenga más fondo, caímos en los años 70, en los 80, en los 90 y los siguientes. Confío que nos sigamos cayendo. No sé qué podrán inventar. Confío que nos sigamos cayendo. Pero sí hay una cosa en que yo tengo mucha esperanza. Y es que yo hace 15 años esta misma charla la daba por toda España y la gente me abucheaba. Y ahora la estoy dando por toda España y nadie me abuchea. Porque quien más que menos sospecha que digo la verdad. O sea, que estamos en un muy buen momento, porque acabamos de descubrir que porque éramos gilipollas, todo el mundo se nos subió a la chica. Mira, nunca es tarde si la dicha es buena. Por lo menos ya sabemos que llevamos a todos financieros, a todos políticos y a todos mandantes subidos a nuestra chica. Por eso este año se me ocurrió escribir este libro que dice que somos personas. Lo único que de verdad es importante es que somos personas. Y que tenemos que recuperar nuestra condición de personas. Nuestra dignidad de personas. Nuestra entereza de personas. Nuestra propiedad sobre nuestra vida que nos han expropiado y que se le están viviendo todas esas empresas. Nuestra vida, tenemos que apropiarnos de nuestros hijos, si nos los quitan. Tenemos que apropiarnos de nuestros problemas, porque solo nosotros tenemos capacidad de resolver nuestros problemas. Los demás viven de ellos, pero no nos lo resuelven. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Por eso, yo estoy empeñado sobre todo, y con esto termino porque lo que me interesa es el coloquio, yo estoy empeñado sobre todo en cosas tan sencillitas como estas. Mirad, tenemos que empezar a trabajar a fondo el tejido vecinal. Antes los vecinos se ayudaban, ahora los vecinos desconfían unos de otros. No siempre, pero como tónica es así. Tenemos que recuperar el tejido vecinal. Tenemos que recuperar el tejido familiar. Yo hoy veo padres denunciando a sus hijos. Yo hoy veo hijos denunciando a sus padres, según estas leyes.
Yo hoy veo educadores denunciando a sus discípulos. Yo hoy veo discípulos denunciando a sus educadores. Estamos locos. Tenemos que recuperar la condición de padre de familia, la condición de hijo de familia. Tenemos que recuperar la condición de educador. Tenemos que recuperar la condición de alumno. O sea, tenemos que recuperar la sociabilidad que nos han robado. Tenemos que recuperar el tejido social. Tenemos que recuperar que los barrios tengan entidad. Y sobre todo, tenemos que recuperar el sentido común. Con esto voy a terminar, pero lo voy a ilustrar. Tenemos que recuperar el sentido común porque estamos enajenados. Antiguamente se hacía este gesto para significarlo. O sea, que estamos catarique, nos falta algún tornillo. Os voy a demostrar que hemos perdido el sentido común. Hace unos meses, en un colegio del barrio de San Fermín, a un niño de 6 años, 6, le abrieron un expediente académico, le pusieron un parte y le expulsaron del colegio por una temporada. 6 años. Cuando hablamos con los profesores nos dijeron que este era peligrosísimo. 6 años. Están zumbados. El único que tuvo sentido común fue el niño, que cuando le leyeron el parte, dijo él, ¿y eso qué es? O sea, les digo, estáis zumbados. Otro ejemplo. Hace poquitos meses, una mamá boliviana vino desde... La mamá boliviana, una señora boliviana, perdón, lo de mamá lo quito. Una señora boliviana trabaja en Madrid. Y de repente se entera de que un sobrino de ella le ha muerto a la familia, no tiene más parientes en Bolivia y el niño va a quedar tirado en la calle de Bolivia. Y ella, que es boliviana, cogió un avión, se fue allí, cogió a su crío y se lo trajo como loco. En el aeropuerto, a ella, como tenía papeles en regla, la dejaron pasar. Pero el niño le dijeron que no podía pasar. Pero ¿cómo no voy a pasar este niño? No, lo vamos a deportar para Bolivia, porque viene sin papeles. El niño se pasó 3 días en el calabozo del aeropuerto sin ver la luz del sol. Cuando ciudadanos del grupo, me parece que fue del grupo de Julio, de Raíces, me parece que fue, se enteraron de que había un niño de 4 años que lo iban a deportar a Bolivia, donde no tenía a nadie, fueron a hablar con la fiscal. Y la fiscal les dijo, no es asunto de mi competencia. Vamos a ver. Usted es una mujer, probablemente tenga hijos. Usted tiene que saber lo que es un niño de 4 años. ¿Cómo puede ser que un niño de 4 años no es de su competencia? Está zumbada. Ha perdido el sentido común. Se escapea del asunto con la ley en la mano. Pero a costa de perder el sentido común. Mira, cuando yo hablo de sentido común, la gente piensa que hablo de tener la razón, de la racionalidad. No, el sentido común no tiene que ver nada con el raciocinio. El sentido común es lo que dice la palabra. Sentir en común. Si yo salgo a la calle y siento frío, siento en mi cuerpo frío. Y si tú sales a la calle y sientes frío, sientes en tu cuerpo frío. Y cuando entras, me dices, qué frío hace, ¿verdad? Hemos puesto en común el sentido. O recuperamos el sentir con nuestros niños, o recuperamos el sentir en común con nuestros vecinos, o recuperamos el sentir con nuestros alumnos y profesores, o recuperamos el sentido común, o como dice la ciencia, estamos enajenados.
aunque tengamos apariencia de cuerpos. Bueno, como me he pasado más de la cuenta de hablar, y yo sé que siempre lo interesante y lo bonito sale en el coloquio, pues os invito a que me digáis todo lo que se os ocurra. Puede ser preguntas, puede ser objeciones, puede ser poner una pared, lo que queráis. Sí. Escuchándote me surgía una duda, también un tema que vengo reflexionando últimamente. Me imagino que eso, que en todos estos años también habrá habido una evolución en los propios chavales y chavalas, ¿no? Un poco pues en la problemática y demás. Y me surge la duda, y a ver qué te parece a ti, de hasta qué punto tú decías que todo ese mundo profesional necesita a los chavales, ¿no? De hasta qué punto ahora también hay chavales y chavalas con una situación problemática y un machacamiento tan profundo que necesitan esas instituciones, porque se dan circunstancias de que hay chavales que te piden ir al centro de menores, ¿no? Porque que ellos creen que lo necesitan eso, ¿no? O gente que dice, no, yo es que he hecho esto porque lo que quería era ir al centro de menores o a la cárcel, ¿no? ¿Hasta qué punto ves tú que puede existir esa realidad de que ahora haya chavales que necesiten, porque tenemos ya una situación en que los chavales y las chavales necesiten eso? Mira, te voy a responder con un ejemplito. Conozco personas que se han pasado 30 años en la cárcel. Cuando salieron, todos los días estaban nerviosísimos porque necesitaban la cárcel. Claro, es que fuera no sabían vivir. ¿Me explico? A mí, si me mandan hoy a China, seguro que durante una temporada lo paso fatal, porque no estoy adaptado. Porque el ser humano es tan dúctil y maleable que se adapta a lo que le echen. Si me echan al polo, terminaré entre los osos blancos con pieles encima, pero me adaptaré. ¿Me explico? Entonces es cierto. Los niños de entonces eran más fáciles que los de ahora. Los niños de hace 40 años, de los años 70 y 80, eran más fáciles. Bueno, los de los 80 no, porque fue una locura. Pero los niños de los 60, de los 70, de los 90, son más fáciles que los de ahora. Porque los de antes eran niños normales. Y los de ahora son niños profundamente deteriorados por el sistema. Profundamente degradados, degenerados, deteriorados. Son niños que desean acabar de una vez. Son niños a quienes suicidarse les parece lo más natural. Son niños que se cortan, cuando están cabreados se cortan una navaja y sangran. Son niños enloquecidos porque los técnicos los han enloquecido con sus técnicas. ¿Me explico? Cuando un chavalillo a mí me ha pedido, Enrique, es que yo no te creas que soy como los demás, yo estoy muy loco. A mí me tenéis que encerrar, y esto me lo han dicho chiquillos. Entonces yo tengo dos tareas que hacer. Primera, desmontar lo que han montado dentro de este chiquillo. Y luego ya veremos. Pero lo primero es desmontar. ¿Me explico? Tengo que desmontar la locura que me metieron dentro de la cabeza. ¿Y cómo la desmonto? Diciéndole, mira, tú dices que estás loco, pero yo soy psicólogo y soy muy buen psicólogo y muy buen especialista. Como lo haga así, estoy haciendo lo que hicieron todos. No, yo tengo que ir a charlar como persona. Tengo que decirle, vale, de acuerdo. Pues si tú quieres, yo te mandaré a un psiquiatra. Pero concédeme el convivir un poquito. Vamos a convivir. Y al cabo de 3 días a lo mejor le digo, pues sabes que me caes muy bien. Y al día siguiente me roba para que quede claro que no le puedo caer bien. Y entonces yo le explico, digo, lógico.
te da tanto miedo la idea de que yo tenga razón y no tú, que me rogas para demostrarme que tienes tú la razón. Vamos, déjame, confías en mí, vamos a hacer las cosas a mi manera durante un tiempito. A veces a mi manera hasta es la manera de él. Cuento una anécdota. En una ocasión me mandó un juez un chaval y me dijo: don Enrique, ha estado en el reformatorio y se escapó. Yo le dije: mire, señoría, mi casa tiene las puertas abiertas. O sea que si se escapa no se alarme usted. Pero vamos a hacer las cosas de mi manera. En el reformatorio usted manda, pero en mi casa la condición que le pongo es que me dejan vivir a mi manera. Vale, como no sabía ya qué hacer con el chaval, me lo dejó. Me dijo: hoy se lo lleva la policía a casa. No, ¿cómo me va a venir un policía con un chaval a mi casa? Como si lo llevara a prisión. No, voy yo al juzgado a liberarlo. Es distinto. Y yo me fui al juzgado y pensé: este chaval ni 5 minutos va a estar conmigo. Se montó en el coche y dije yo: a que no llega a casa, a que en el primer semáforo se baja y sale corriendo. No lo hizo así. Llegó a mi casa. Y entonces cuando entrábamos en mi casa yo pensé: solo tengo 1 minuto para hablar con este chaval. Y entonces le dije lo único imprescindible. Le dije: mira, chaval, me ha dicho que te escapas de todas partes. Te voy a decir lo que yo pienso de escaparse. Yo soy muy aficionado al cine. Si estoy viendo una película maravillosa, no se me ocurre salir corriendo. Me quedo hasta el final. Ahora, si cuando estoy viendo la película oigo fuego, salgo corriendo. O sea, donde estoy a gusto, me quedo. Donde no estoy a gusto, lo mejor que debo hacer es ir. El chaval me miró, se levantó y se fue de casa. Hay gente que se desespera ante eso. Y yo dije: ya me ha obedecido. Le dije que si está a gusto, que si no, que se vaya. Lo volvieron a detener y lo volví a llevar al juzgado. Al juez se empezó a mosquear. Y yo lo volví a buscar al juzgado. Le dije: mira, chaval, estoy muy contento porque veo que eres muy lúcido y que tienes las cosas muy claras. Incluso has coincidido con mi modo de pensar. ¿Por qué vas a estar tú a gusto en mi casa? Tú estás a gusto corriendo por la calle. Lo mejor que puedes hacer es correr por la calle. Lo que pasa es que mi casa es una oportunidad. Sabes que cuando te escapes no eres un prófugo como en prisión. En mi casa es una persona que se fue a pasear. Después del pasear, si te apetece seguir paseando, sigues. Y si te apetece volver, vuelves. Se volvió a marchar. Aquí hay más detalles de la anécdota. Bueno, como es divertida, lo cuento. Le dije, la segunda vez, le dije: pero mira, chaval, a mí lo que me preocupa es que cuando te marchas sin nada en los bolsillos y vas a tener que pagar para cenar, etc. Yo voy a dejar encima del televisor un dinerito. Si te marchas a pasear, llévate dinero. El chaval se levantó delante de mí, cogió el dinero y se marchó. Y a la tercera vez que le detuvieron y lo fui a buscar, le dije: estamos totalmente de acuerdo. ¿Me estoy portando bien contigo o mal? Y el chaval diciendo: este tío o es gilipollas retomado o es un zorro perdido. Este sujeto es muy peligroso. Tengo que andar con cuidado con él. ¿Ves? A mí me es muy fácil meterme dentro de la piel de los chavales y fantasear lo que el chaval piensa. Tengo que tener cuidado con este sujeto porque o es idiota perdido, y un idiota siempre es peligroso, o es un zorro perdido, y un zorro perdido siempre es peligroso. Tengo que tener cuidado con él. Mira, chavalillo, contéstame: ¿me estoy portando bien contigo o no? Y a regañadientes me dijo: bien. Digo: bueno, pues si yo me estoy portando bien contigo, te voy a pedir un favorcito así de chiquitín. ¿Me lo vas a hacer o no? Según. Mira, cuando te marches y sea de noche, tú te lo estás pasando pipa por ahí, pero yo estoy durmiendo pensando: ¿le pasará algo?
lo detendrá la policía, no sé qué. ¿Por qué no haces una cosa? De noche me llamas por teléfono y me dices, Enrique, todo bien, y cuelgas. Entonces no había móviles. Me llamas por teléfono desde cualquier cabina y me dices, Enrique, todo bien, y cuelgas. El chaval se marchó. De noche me llamó. Lo volvieron a coger, lo volví a buscar y nunca más escapó. Tenía, entonces no recuerdo si 13 o 15 años, y desde niño se había estado escapando de todos los reformatorios. Años escapándose. Yo logré sentir en común con él, que él y yo tuviéramos las mismas sensaciones, los mismos deseos, los mismos temores. ¿Me explico? No sé, a veces los ejemplos, en vez de aclararlo, oscurecen, tanto que incluso ya ni me acuerdo cuál fue la pregunta. Vamos a ver, si no quedó claro, me seguís preguntando o poniendo objeciones. Muchas veces le viene impuesta, ¿no? Y que él, si deja de creerse que es esa etiqueta, se la quita. Pero ¿cómo concienciar a la sociedad de que está poniendo esa etiqueta y que muchas veces va a haber gente que no, o sea, ya fuera de los chavales, que no sea capaz de quitarse la etiqueta a sí mismo y que ya le están encasillando? ¿Cómo hacérselo ver a la sociedad, ¿no? Que es la que la pone. Mira, dos cosas voy a responder esto. Primero, te voy a responder un ejemplo. Y después te voy a responder exactamente a la pregunta de cómo hacer para que la sociedad no ponga etiquetas. Primero el ejemplo. Mira, conozco un chavalillo que era muy revoltoso. Ahora, cuando un niño es muy revoltoso, le ponen todo quisque, le ponen la etiqueta de hiperactivo. Es la palabrita de moda. Nadie sabe lo que es eso. Pero todo el mundo pone la etiqueta. Ni siquiera los psiquiatras y psicólogos saben lo que es eso. Saben lo que dicen los vademecum sobre eso, pero no saben lo que es eso. No sabemos, yo soy psicólogo, lo que es eso. Pero todos, educadores, dicen, este niño es hiperactivo. Trabajadores sociales, este niño es hiperactivo. Papás y mamás, mi niño es hiperactivo. Todo el mundo pone esa etiqueta. Bueno, pues hace 20 años esa etiqueta no la habían inventado, pero habían inventado otra. Y la usaban para lo mismo. Asombrosamente que burros son. Otra etiqueta que no tiene nada que ver con esto, la usaban para lo mismo. Entonces a los niños muy revoltosos y que no había quien los controlara, le llamaban disléxicos. Este niño es disléxico. Y con esa etiqueta ya le daban por imposible. Cuando incluso los psicólogos saben que la dislexia es una cosa de orientación especial que no tiene nada que ver con la conducta. Bueno, entonces se llamaban a los hiperactivos disléxicos. A los disléxicos, hiperativos. Bien, conozco un chavalillo que en el colegio dijeron que era disléxico y lo pusieron en el informe. Conozco una trabajadora social que un día cayó ese informe, es humano, y en los informes de la comunidad puso disléxico. Ese niño, pasaron 20 años, se casó, tuvo hijos, un día tuvo un problema jurídico y todo se complicó y le quitaron sus hijos porque los informes antiquísimos ya dicen que estaba loco. Toma ya. Cuando tenía 8 añitos dijeron que era disléxico y cuando tenía 28 la justicia intervino de una manera muy contundente y dura porque ya este chaval viene de antiguo. Ya en los papeles antiguos dice que está loco. ¿Me explico?
Nunca sabemos el alcance y las atrocidades que puede provocar una etiqueta. Es de los daños peores que podemos hacerle a la gente, ponerle etiquetas. ¿Cómo luchar contra ello? Ahora lo estamos haciendo. O sea, la tele nos invita a que pongamos etiquetas. Los medios de comunicación están constantemente induciéndonos a... Constantemente se están inventando etiquetas, constantemente. Pero nosotros tenemos que reapropiarnos de nuestra vida. Nosotros tenemos que decir jamás una etiqueta. ¿Me explico? Fíjate, conozco una trabajadora social del barrio de Pan Bendito de Madrid, una trabajadora social, que un día el juez le dijo: hagan un informe sobre el alcoholismo de este señor. O sea, la etiqueta por delante. Este alcohólico. Y la trabajadora social, que era muy lista, le hizo un informe muy cuidadoso sobre los litros de vino por metro cuadrado que se vendían en su barrio. ¿Me explico? Sobre la carencia de lugares de ocio, sobre la carencia de lugares de deporte, sobre la carencia, que en ese barrio lo único que había era tascas, bares y bares. Es decir, una etiqueta, una de dos, o quien tiene mala leche o quien está desinformado. Porque quien está informado sabe la manera de no poner etiquetas. No, tenemos que intentar que los niños dejen de ser menores y vuelvan a ser chavalillos. Tenemos que lograr que los niños hiperactivos dejen de ser hiperactivos y vuelvan a ser chavalillos. Tenemos que lograr que los niños peligrosos dejen de ser peligrosos y vuelvan a ser chavalillos. Y eso lo tenemos que sacar de dentro de nosotros y transmitirlo, infundirlo en la gente y contagiarlo y convencerle, como estoy intentando hacer ahora con vosotros. No sé otra manera de luchar contra eso. Y desde luego, si yo soy psicólogo y hago un día un escrito, vaya en esta dirección, para que lo lean los técnicos. Vaya en esta dirección. No podemos manipular la vida del vecino a base de encasillarlo en casilleros que son muy fáciles de manejar. Las casillitas donde se le mete a la gente son facilitas de manejar, pero la vida de la gente es mucho más amplio y complejo. A mí pocas veces no le habré oído a la Comunidad de Madrid, a otras comunidades, a jueces, a instituciones, a trabajadores sociales. ¿Pero qué quiere usted si los padres de este niño son unos degenerados? El padre es un alcohólico perdido, la madre es un normal. ¿Cómo no le vamos a quitar a estos niños? Mire, si este niño tiene un padre que es alcohólico, a este niño le sobra el alcoholismo del padre. ¿Pero quién es usted para decir que le sobra el padre? Si ningún padre se agota en el alcoholismo. Un padre, además de alcohólico, es una imagen simbólica, es una imagen de pertenencia, es un ser afectivo, puede ser mil cosas. Cuando dije este ejemplo, era pensando en dos niños. Yo tuve dos hermanitos que en las instituciones me dijeron: nada, haga usted con ellos lo que quiera, porque con los padres no se puede contar, porque el padre es un degenerado. Es alcohólico y además a lo mejor abusa de los niños. Estoy pensando en dos criaturas que yo tuve hace 3 años. Y la madre es un normal. Luego yo me enteré que la madre trabajaba de limpiadora en colegios y sacaba adelante sus 8 hijos y a varios parientes y a algún vecino. Todos comían de la madre. Y digo, caray, pues para su normal me pido una. 10 o 20 personas vivían de aquella mujer. Pues para su normal me la pido. Y cuando murió el padre, el entierro más trágico que yo viví en mi vida fue el entierro de aquel papá de aquellos niños. Vi a toda la familia llorando amargamente, abrazándose en recuerdo del padre. Y la comunidad le había puesto la etiqueta de alcohólico, degenerado, a lo mejor hasta abusa de los niños. Mira, hay mucha gente que mata
con las manos limpias. Y encima lo hace inconscientemente, casi nunca por malicia. Bueno, pues no podemos ir inconscientes por la vida. La vida de los demás es tan importante como la de mis hijos. Por eso, fuera de esto. Sobre esto no se me ocurre más. Otras cosas. Sí. Como he dicho antes, yo pienso que una de las mejores soluciones que puede haber es la vuelta a la vida de los barrios, a la educación en comunidad, al trabajo vecinal, un poco. O sea, el otro día, por ejemplo, me llamó una cosa donde se estaba quemando un coche en el barrio donde vivo y estaba llevando a una casa de unos vecinos y salimos así a ayudarles y no sé qué. Y los mismos vecinos que dicen, joder, muchas gracias, no sé qué, y te ofrecen dinero. Pero, no sé. O sea, si a mí me hubiese pasado lo mismo, pues yo pienso que se reacciona igual. Y eso es lo que, vamos, el sistema socioeconómico yo creo que es donde más incidir, ¿vale? Separar, intentar tasar esa educación en comunidad de todas las madres que van a los chavales del parque y no era el hijo de no sé quién o de no sé cuál, era los chavales del barrio. Es tan importante y tan bonito lo que acabas de decir que si me permite lo voy a subrayar. Voy a insistir más en eso mismo. Cuando yo fui a la CELSA, era tan gilipollas, por algo había estudiado carreras en la universidad, me perdone esta falta de respeto. Lo digo en plan de broma, pero de vez en cuando ser desenfadado de caradura no está mal. Era gilipollas. La prueba que era gilipollas es que yo fui al barrio pensando que yo iba a ayudar a los niños. Pero ¿cómo iba a ayudar a los niños hambrientos? ¿Sin comer yo? ¿Sin comer ellos? ¿O me iba a poner a alimentar al barrio? ¿Cómo iba a ayudar yo a aquellos críos que habían padecido de todo en la vida y yo no había padecido nada? Yo sabía mucho de universidad, pero de las cosas que vivían los del barrio no sabía nada. Yo nunca había robado. A mí nunca la policía me había perseguido a tiros. Y ellos sí. ¿Qué le iba a enseñar yo a aquella gente? Afortunadamente, como fui con los ojos y los oídos bien abiertos, me empezaron a ayudar. Os aseguro que cambiaron mis criterios políticos, mis criterios jurídicos, mis criterios morales, mis criterios religiosos. O sea, mis chavales me cogieron como un calcetín y me dieron la vuelta al revés. Y consiguieron que yo fuera una personita. Hoy me siento mucho más persona que en aquel momento, porque mis chavales me enseñaron que ser persona no es tener tres cabezas, es otra cosa. Es tener entereza, es hacer frente a la vida cuando todo te sale en contra, es tener ternura a rebosar, es jugarse el tipo unos por otros, etcétera, 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 etcétera. Yo ahora lo digo en todas partes, incluso se lo digo a mi chaval, que ya tiene algunos 50 años, mi bisabuelo. Lo digo y la gente que me oye suele pensar que lo digo porque queda bien. Os juro por lo más sagrado que estoy convencido que todo lo importante que me enseñó la vida me lo enseñó gente que no sabía leer y escribir. Me enseñaron todo lo importante de la vida. Los que tienen dinero piensan que como tienen dinero son los que están puestos en el mundo para dar. ¿Cuántas veces el que tiene dinero solo tiene dinero? Y es un hambriento, un famélico en todo lo demás de la vida. Un famélico en sociabilidad, un famélico en ternura, un famélico en alegría. Cantidades de multimillonarios que conozco yo, van todo el día con la cara, con la cara. Una de las cosas que siempre me llamó la atención, por ejemplo, yo viajo mucho a Brasil. Hace unos años era un país pobre, en este momento ya está empezando a dejar de serlo.
pero cuando yo empecé a ir a Brasil hace 20, 30 años, era un país muy pobre. Lo que más me llamó la atención es qué felices son, todo el día están de juerga. Y no tienen para comer y todo el día están de juerga. Son pobres en bienes materiales y riquísimos en bienes de otra naturaleza, en bienes humanos, espirituales o como queramos llamar. Sí, había otra palabra despedida después ya. Sí, dime. Es cierto que cuando se cambia un niño todo el tiempo, continuamente de centro, de residencia, que si colegio, de formatorio, ese niño termina por ser incapaz o le hacen incapaz de no crear vínculos o que tenga más dificultades para crear vínculos con otras personas. Ya nos has dado una pista de cómo es el gran motivo, porque les das un poco de, no sé, de confianza, pero si has estado si en tu casa han estado varios niños, ¿cómo haces para que entre ellos mismos creen sus propios vínculos, dejando un poco atrás lo puteados que han estado anteriormente? Mira, cuando llega un chavalillo, no es tonto, sabe que viene de vivir y sufrir 1000 tragedias. Y ve que yo tengo casa, ve que yo tengo coche, ve que mis chavales se entienden bien conmigo. Entonces, ¿cuál suele ser el primer pensamiento de un chaval que llega a mi casa? Sobre todo si es un chaval muy rebotado por las instituciones, por las desgracias de la vida. Si es un chaval que viene muy resentido y cabreado, que lo primero que piensa es... Que es una más en el sistema como... Exacto. Y por consiguiente piensa con mucha lucidez, este es el enemigo. Y estos otros son bobos a quien el enemigo les comió el coco. Yo nunca me había imaginado, tan lleno de buena voluntad y tan lleno de corazón amplio, que yo me acercaba a ellos, no entendía por qué siempre hacían lo contrario. Yo les recomendaba organización, todo desorganizado. Yo les recomendaba limpieza, todo sucio. Y a mí me descolocaba, porque yo decía, pero si yo lo que quiero es el bien de ellos. ¿Por qué? Porque yo era gilipollas y no me daba cuenta que yo estaba pensando con mi coco, pero no con el de ellos. El de ellos es, este sujeto es el enemigo. Porque tiene coche, tiene casa, va a seguir viviendo bien. Si tiene hijos, sus hijos van a seguir viviendo bien. Y yo, que vengo de la miseria, si tengo hijos, mis hijos van a vivir en la miseria y mis nietos van a vivir en la miseria. Este es el enemigo. Y me trataba como enemigo. ¿Qué suelen hacer muchas ONGs y la mayoría de las instituciones cuando un chaval trata a ese organismo como enemigo? Devolverle con la misma moneda. Castigos, que es de lo que trata la jornada, castigos, reprimendas, reproches, no sé qué. Y entonces el chaval comprueba que tiene razón. Que al enemigo, en cuanto le arañas un poco, ya te echan las uñas y los dientes. Y a partir de ese momento, la enemistad se profundiza, se ahonda y va más. O hacemos todo lo contrario de lo que se ha hecho siempre, o el conflicto va más. ¿Me explico? Los ejemplitos siempre es lo que mejor funciona. Un chaval llega a mi casa y me roba. Si yo digo, ¿quién es el ladrón? A denunciar al ladrón. Ya le estoy diciendo que a los ladrones que son enemigos hay que machacarlos. Y el chaval que me robó va a decir, ¿ves? Este es el enemigo, es como todos los demás. Entonces yo tengo que ir de gilipollas y dejarme robar. No. Pero fíjate, voy a poner un ejemplo que también he vivido y que me costó una bronca de un juez. Madre mía la que me montó aquel juez por lo que yo había hecho. Llega un chavalillo que el juez, enviado por el juez, que me dice el juez, es cleptómano. Cleptómano es gente loca que roba sin darse cuenta que roba. El juez me dijo, este niño es cleptómano, a ver si usted lo puede curar.
Yo conocí al chaval y dije, este niño de cleptómano nada. Este niño cuando roba tiene clarísimo que roba. Y además se lo organiza muy bien, y roba muy bien y se lo monta muy bien. Y claro, empezó a robar. Entonces yo llamé al chavalillo y le dije, mira, yo no suelo ser fácil de robar, ¿eh? Soy un tío muy despierto. De tonto por la vida no voy. No te va a ser fácil robarme. Pero te juro que si un día eres más listo que yo y me robas, jamás se te va a echar de casa porque me robes. Son gajes del oficio. Jamás te vamos a echar de casa porque me robes. ¿Y te lo voy a reprochar? No, los reproches me los haré a mí. Gilipollas, te has dejado robar. Y a ti te diré, joder, qué suerte tuviste, qué bien te lo montaste. Esto si me robas a mí. Si me robas a los niños de casa, peor. Porque entonces va a haber peleas, a lo mejor hasta hay navajazos. Mucho peor. O sea, por favor, no robes a los niños de mi casa, róbame a mí. Y si robas a los vecinos, peor. Porque entonces los vecinos nos van a echar de casa. Mira, a ver si te aprendes bien esta lección. Si me robas a mí, no pasa nada. Si le robas a los niños, peor. Si le robas a los vecinos, un desastre. Si robas a la Plaza de Castilla, que está a 5 kilómetros de Madrid, de mi casa, todos contentos. Como la gente habla demasiado, el juez se enteró de este discurso que yo le eché al chaval y me llamó. Es usted un inmoral. O sea que usted deja robar a los niños porque lo hagan lejos. No, señoría. Usted no se ha enterado de lo que yo hago. Vamos a ver. Usted reprime, reprocha, castiga, encierra y el niño sigue robando, ¿no? O sea, no está consiguiendo lo que quiere. Bueno, pues mire, yo ya he logrado acotar el territorio del robo. Antes robaba en todas partes y ahora solo roba en un trocito de sitios. Déjeme tiempo, que yo no soy la Virgen de Lourdes para hacer milagros. Deme tiempo. Además, me dicen eso porque se lo dijeron, no porque haya habido denuncias. O sea, que déjeme tiempo. Y el juez, como no había habido denuncias, porque si hubiera denuncias me sacaba el chaval, estoy seguro. Pero como no había denuncias, dijo, pero don Enrique me pone a mí una tesitura muy difícil. Claro, es que sacar a estos niños adelante es muy difícil. Entre usted y yo lo podemos sacar, pero yo solo, usted solo no. Tenemos que ayudar. Lo dejó en mi casa y este chaval terminó sin necesidad de robar. Y yo recuerdo que a veces lo reprochaba. Mire el que robaba sin saber. Me explico, es decir, en un chaval hay que creer. Lo que pasa es que ese chaval viene muy maleado y va a hacer lo que necesita, lo que desea, lo que tiene costumbre. O partes de ahí, o partes de que el chaval te considera su enemigo, o no te enteras de que va la película. Yo al menos lo vivo así. A mí me ha funcionado muy bien. Mis chavales, tengo un chaval de 50 y tantos años, casado, tiene bisnietos, y me llamó hace unos meses. Enrique, que mi hija ha tenido una niña. Y allá me fui a ver al José, el gitano de Alicante, para ver a su niña. Quiere decir, hemos creado vínculos, nos queremos, nos valoramos, pero nos lo hemos ganado a pulso, nadie nos lo regaló. Yo recuerdo un chaval, yo tuve un chaval muy trastornado, de los poquísimos que tuve trastornados. Yo creo, por eso digo, ahora le dan pastillas a todos, qué canallada. Yo, en los 50 años que trabajé con niños, de estos niños, 45 años, solo 2 veces tuve personas con problemas mentales. Tuve un chavalillo que era depresivo, una depresión grave, y yo lo llevé al psiquiatra.
un chavalillo que tenía lo que los libros llaman un psicópata. Los libros dicen que el psicópata es irrecuperable, que no hay nada que hacer, que no sé qué. Yo conviví con él en mi casa 12 años. 12 años. Yo creo que desde los 8 hasta los 20, me parece. Conviví con él en mi casa. Luego ya marchó de mi casa porque se hizo mayor, trabajaba, vivía y tenía su vida. Sigue siendo, ahora tiene casi 50 años, sigue siendo muy problemático, pero controla sus problemas de un modo maravilloso. Tanto que los ve venir. Y él mismo se inventó sus técnicas para luchar contra sus crisis. Lo que dicen los psiquiatras que el psicópata es irrecuperable. Claro, tratando contra los psicópatas, los psiquiatras sí. Bueno, pues este chavalillo, que yo viví tantos años con él y que nos queremos apasionadamente, es de los chavales que tengo clarísimo que él piensa que yo soy su padre y que yo pienso que es hijo mío, vamos. En alguna ocasión yo le dije, José, ¿sabes el chaval que me dio más guerra en la vida? Tú. Enrique, ¿sabes el mayor que me dio más guerra en la vida? Jejeje, tú. Claro, cuando hay una relación conflictiva, sufren los dos. Y o lo arreglan entre los dos, o si uno se mete en la distancia óptima para que el otro arregle sus problemas, entonces es cuando ese no tiene remedio. Porque ese problema solo se resuelve en relación. Nuestra relación o es psicopática o es sanadora. Si ese chaval va a un psiquiatra no muy decidido, no muy humano, va a generar con el chaval relaciones psicopáticas. Tú me contestas de esta manera, me haces daño, me mientes, me no sé qué, y yo hago informes negativos. O sea, tú me tratas mal y yo te trato mal. No, a estas personas solo una persona, muy persona, o sea, una persona dispuesta a trabajar sus sentimientos, sus emociones, sus criterios, porque si yo cambio, ya cambio la mitad de la relación. ¿Me explico? Muchas veces para educar al otro no hay que intervenir sobre el otro. Intervengo sobre mí porque yo soy la mitad de la relación problemática. Sí. Perdón, no te estoy oyendo, desde aquí estamos lejos y no. Un poco la misma línea de la última pregunta, porque ya vamos a poner claro, pero ¿qué crees que fue lo que pensó ese chaval que tanto se jugaba para que efectivamente se quedara en su casa? El chaval que tanto se fugaba, ¿por qué se quedó en mi casa? Mira, yo creo que porque siempre le aplicaron un método y yo le apliqué el método opuesto. Cuando un chaval de reformatorio se fuga, le ponen más reformatorio. O sea, están reforzando el reformatorio, fuga. Es un círculo vicioso. A más fuga, más reformatorio. A más reformatorio, más fuga. A más fuga, más reformatorio, más fuga. Y de repente yo rompí ese sistema. Yo dije, con este niño hay que arriesgar. Porque si hago lo que hicieron todos, la reacción va a ser la misma. Y entonces yo pensé, tengo que hacer lo contrario. Y entonces le comenté eso de que si yo estoy viendo una película, yo soy un aficionado al cine. Si estoy viendo una película, ¿por qué me voy a escapar? Pero si gritan fuego, me voy. ¿Por qué? Porque pienso que este chaval es igual que yo. Que si está en un sitio, ¿por qué se va a escapar? Pero si está contra gusto, se marcha. Y entonces el chaval vio primero que lo que decía yo poquito a poco fue viendo que tenía razón. Segundo, vio que no era por la fuerza, ni era con llaves y vigilantes, sino que mi método era el contrario.
horario del que habían usado siempre. Y llegó un momento que el chaval dijo, mira, mientras me funcione la cosa así no vale la pena. Si un día me funciona de otra manera, me largo. ¿Me explico? Es que todos haríamos lo mismo. En un sitio donde estamos a gusto no nos vamos. En un sitio donde vivimos un infierno, procuramos cambiar de sitio. Normal. Yo creo que ¿por qué se quedó? Primero, vio que no éramos peligrosos. Segundo, vio que no lo encerrábamos. Tercero, vio que, bueno, contigo, a mí los chavales me lo han dicho muchas veces. Cuando llega un chaval nuevo, ya los propios chavales me lo educaban. Porque le decía, mira, el Enrique se enrolla. O sea, ya me estaban preparando el camino para que el otro chaval no me viera como enemigo. Ojo, contar así tan bonito, que era muy bonito. Los 12 años que yo me tiré con mi rosaje, el psicópata tal, ojo, que da para mucho. Para muchas tragedias, para muchos problemas, para mucho sufrimiento, da para mucho. Vamos a ver, si a un cirujano le llega unas anginas, eso no es nada, hombre. Viene aquí usted, se las quito y se va para casa a la media hora. Si va uno a un cirujano y tiene un mogollón de trastornos internos y no sé qué, mire, le vamos a tener que abrir el pecho para arreglar esto, le vamos a tener que abrir la barriga para arreglar esto, los riñones y vamos a tener que... Digo, eso es difícil, eso en media hora no se arregla. Con los chavales pasa lo mismo. Si llega un chavalillo, casi sin problema, a la media hora de estar en tu casa ya sabes que la cosa va a ir bien. Si llega un chavalillo destrozado por la vida, ya sabes, ya hay que curárselo. Que no puedes ir de exitoso. Y ojo, que a mí se me estropearon los chavales. Porque yo lo hice mal. Porque el chaval me hizo mal. Probablemente porque intervinieron tantos factores en sus vidas y en la mía que no supimos controlar, que al chaval y a mí se nos escapó de la mano la solución. ¿Me explico? Tenéis paciencia, ¿eh? Es agradable, pues es muy agradable escucharte esto que acabo de decir. Después de tantos años que está usted ahí en la lucha, dando hoy tanto sufrimiento y tantos marrones que se ha comido, por eso también yo es una persona con cierta trastorno de la movilidad. Y después de este sistema que cada vez a ser más individuales, a uno con su movida, no solo de desaparezca la solidaridad, por lo menos que se mercantilice, ¿de dónde saca fuerza para continuar? ¿O qué es lo que le pasa por la cabeza o qué es lo que piensa? Verás, voy a contestar hablándote de mí. Yo estaba perfectamente integrado en la universidad. Tanto que me decían, Enrique, eres director de un colegio mayor. En 2 meses puedes sacar cátedra y te montas aquí lateral. A mí no era lo que me interesaba. Elegí otra cosa. Claro, lo que elegí fue irme a vivir con delincuentes, con gitanos y con migrantes caídos en el suelo. Y como yo aprendí mucho de ellos, empecé a pensar cosas con los criterios de ellos. Y la sociedad me empezó a marginar. Antes os dije que cuando yo hace 15 años decía las cosas que había dicho aquí, en más de un sitio me abuchearon. Te diré más. En Segovia
di una conferencia a 60 médicos y tuve que salir por piernas porque quería pegarme. Digo más, desde el año 80 hasta hace 5 o 10 años, a mí jamás me permitieron ir a dar una charla a la universidad. Me invitaban los de educación de la Universidad de Madrid y nos teníamos que meter en un sótano porque los catedráticos decían que no y no nos concedían ni aula, nada. Y yo iba al sótano y se llenaba de chavales. Después los catedráticos venían a escondidas a escuchar lo que decía. Durante años no me dejaron abrir la boca en una universidad. Pero claro, como eres tenaz y aguantas, y aguantas, y aguantas, después te respondo por qué aguantas. Y aguantas, y aguantas, de repente me invitan de varias universidades de Brasil y voy allí y me tratan de famoso. De repente me invitan de Argentina y voy allí y me tratan de famoso. Y luego llego aquí y ya no se atreven a decir, este es un delincuente. Hace 5 o 7 años me invitaron de la Menéndez y Pelayo y me invitó un profesor porque era amigo mío. Vente, Enrique, vente. Fui, di mi charla y se armó un revuelo. Quiere decir, cuando tú tomas partido por lo más humano, por lo más honesto, por la sinceridad, por la vida como es, por todos sus matices, cuando tú dices que el que no tiene nada tiene muchísimas cosas para darte, etcétera, etcétera, suena tan raro en la universidad que se ponen nerviosos y la siguiente vez ya les invitan. ¿Me explico? Yo he dado ya cursos en todas las universidades españolas, en casi todas clandestinamente. Ahora ya empiezan a ponerme la pasarela para que la pise. ¿Por qué? A lo mejor porque eres más cabezón que los demás. No lo sé. ¿Por qué aguantas esto? Por varias cosas. Una mezcla de cosas, no es una. Por una mezcla de cosas. Primero, yo creo en aquella palabra tan antigua que le llamábamos vocación. Yo he tenido vocación para lo que hago. Es decir, a mí me meten en un banco para hacer cuentas y a los 6 días me he muerto con cáncer. De tristeza, de angustia, de soledad, de números. Yo me meto en estas aventuras, me cuesta mucho trabajo, me esfuerzo mucho, pero me lo paso pipa. O sea, tengo vocación para aquello a lo que me estoy dedicando. Ese es un factor. Segundo, yo pensé que iba a dar, y claro, que da, se queda vacío. Y de repente descubrí que das esto y te dan esto. Tú das una uña y te dan un brazo entero. Y entonces te empiezas a enriquecer, enriquecer, enriquecer. Y eres feliz de la cantidad de relaciones que tienes, de la cantidad de amigos que otra gente los mira con miedo. Y tú sabes que es gente entrañable, que les quieres, que te quieren, y eso me llena de felicidad. Porque sé que le he encontrado a la vida millones de matices que otra gente nunca llega a descubrir. Millones de matices, de estímulos, de motivos. Ahora, ¿qué te voy a decir? Si visto un chavalillo que quería yo. En cuanto nació su primer hijo, le puso el nombre Enrique. Y Enrique se hincha y va al bautizo. Cuando José me llama desde Alicante, Enrique, que ya soy abuelo, mi chaval, ya es abuelo. O sea, que soy bisabuelo. Yo me hincho y digo, tengo un gitanillo, un nieto gitano, y me siento feliz. Hay gente que dice, no, yo me siento feliz si en Suiza tengo mi casa fuerte. Y me parece correcto, cada uno se intenta ver lo que gusta. ¿Quién soy yo para decir que eso está mal? Yo conozco un
ilusión la pone en viajes, otra gente que toda su ilusión la pone en el banco, otra gente que toda su ilusión la pone en comer y beber, otra gente que... ¿Y quién soy yo para decir que esas cosas son inferiores a la mía? Hacen muy bien, hacen lo que les gusta. De hecho, yo soy un ejemplo. Yo he dedicado la vida a lo que me gusta. Y me ha salido también. ¿Cómo lo voy a contar? Es que no es a contar. Es que yo he dado una uña y me han dado un brazo. Y estoy felicísimo de eso. Y ojo, porque a veces me ha pasado en universidades y en sitios que hay gente que cuando yo digo esto empiezan a pensar, sí, este es un tío raro que se puede poner en un pedestal. Vale, pero yo no soy así. Yo no soy tan raro ni me merezco una hornacina como este tío. Mentira podrida. Eso es la distancia óptima. Vale, tú eres maravilloso, pero yo, mi vidita cotidiana. Mentira podrida. Yo estoy vinculado ahora a dos barrios de Madrid. Al barrio de Entrevías y al barrio de San Fermín. Yo conocí a un chavalillo que acababa de terminar la carrera, vino al barrio, nos conocimos, se echó novia, se casó, le gustó lo que hacíamos en el barrio y se puso a defender. Él era abogado y se puso a defender. Bueno, pues en 12 años que ha tenido en vida de abogado, acaba de morir, en 12 años de vida de abogado, se hizo famoso en toda España. Es el abogado que más ha sabido de extranjería en toda España. Hasta el extremo de que a un chavalillo de 15 años que habían montado en el avión para devolverlo a su país, a saber a dónde, él consiguió en una noche que el juez mandara a frenar el avión y que bajara el chaval. ¿Tú crees que ese abogado no se ha sentido el amo del mundo después de conseguir lo que nadie había conseguido? Después de conseguir modificar leyes que en España nadie había conseguido modificar. Es un tío como profesional excepcional, pero que además le gusta inventar, le gusta conseguir, le gusta... Yo conozco decenas de gente en los barrios que se descubrieron a sí mismas así. Concretamente en San Fermín y en Entrevías, muchísimas. Es decir, cualquier ciudadano. Mirad, Sara es una madre controladora, no sé si será de las que vino ayer o no. ¿Está Sara o no? Esta mañana. Bueno, Sara, como dicen ellas, era y es esteticien de los suelos. O sea, fregona. Fregonas de salas de copeo, fregonas de salas nocturnas. Esteticien de los suelos. Cuando yo la conocí, Sara alardeaba de que no sabía leer y escribir. Bueno, vosotros que sois una banda de pijos, de mierda, pero la vida no es... Eso yo se lo oí a Sara más de una vez, hace muchísimos años. Pero Sara se empezó a meter a favor, a ayudar a chavales drogaditos. Y luchó, y luchó. Y para eso había que saber de leyes. Y aprendió a leer y escribir. Y aprendió de leyes. Y aprendió de drogas. Un día en el periódico El País yo veo un artículo fabuloso sobre drogas. Digo, coño, ¿quién habrá escrito este artículo? Sara Nieto. Y fui a hablar con ella y digo, anda, para que tú digas que no sabes leer y escribir. Y ya publicas en El País. Y dice ella, anda, para eso tengo escribanos. Yo se lo digo y ellos me lo escriben. Como dice mi amigo Enrique Castro, se pueden hacer milagros, no milagros de sus de fantasía, milagros. A Sara la llamaron de Estados Unidos para que diera, de universidades de Estados Unidos, para que diera conferencias sobre las drogas. Y es una esteticien de suelos que dice que no sabe leer y escribir. Y la llamaron de Estados Unidos, de universidades, para dar conferencias sobre drogas.
Y Sara ya ha sido invitada por Estados Unidos, por Alemania, por no sé qué, no sé qué. Cualquier persona de cualquier barrio lleva dentro una genialidad. Yo lo primero que les dije siempre a mis chavales, mirad chavales, cuando naces eres pieza única de la historia de la humanidad. Tú nunca has existido y nunca nadie va a volver a existir que seas tú. Tú eres irrepetible. Tú tenías que estar en el mejor museo del mundo como pieza única. Saca todo lo que llevas dentro, porque seguro que dentro de ti hay maravillas. Y como yo me lo creo a fondo, a veces hay chavales que terminan creyéndose. ¿Me explico? Y de hecho ellos conmigo se lo creyeron. Empezaron pensando que era enemigo gilipollas y terminaron pensando que, hombre, Enrique se enrolla, ha cambiado. Lo hemos conseguido cambiar. Enrique ha cambiado mucho. ¿Me explico? Sospecho que este silencio significa, ya está bien, lárgate. Bueno, os agradezco muchísimo porque sois unos oyentes maravillosos, que sois toda expectación, toda... O sea, basta miraros a la cara para ver que no os haya aburrido demasiado. Entonces, sabéis dónde estoy y aquí me tenéis para lo que yo